Dices que ya no te contesta, que te ignora, pero no puedes dejar de pensar en él. No es casualidad, es química. Lo que está pasando en tu cerebro en este momento es más poderoso de lo que imaginas. Porque cuando alguien nos rechaza, el deseo no desaparece, se multiplica. Y si entiendes lo que ese silencio revela, en él, pero sobre todo en ti, todo empieza a tener sentido. Lo que muchas personas no saben es que el rechazo no apaga el deseo. Muchas veces lo intensifica. Desde la neurociencia, esto tiene una explicación muy clara. Cuando alguien nos ignora, sobre todo si estamos emocionalmente involucrados, el sistema de recompensa del cerebro no se apaga, sino que se activa aún más. Es una respuesta casi adictiva. El cerebro interpreta la falta de respuesta como un reto, no como un cierre. Esto se debe al aumento de dopamina, un neurotransmisor que está profundamente involucrado en la motivación y el placer anticipado. Cuanto más incierto es el resultado, más dopamina se libera. Es lo mismo que ocurre cuando jugamos en una máquina tragamonedas. No saber si obtendremos la recompensa genera más activación que la propia recompensa. Si quieres profundizar más y entender exactamente cómo funciona el cerebro masculino en el deseo y la atracción, te dejé un enlace en la descripción y en el primer comentario. Allí encontrarás un material único que no comparto aquí. Por eso, cuando él te ignora, no es raro que lo desees aún más. A nivel cerebral, no estamos diseñados para rendirnos fácilmente ante el amor. El sistema de atracción romántica evolucionó para mantenernos enfocados, persistentes, casi tercos. Este sistema no distingue entre lo que es bueno para ti y lo que te hace daño. Solo reconoce el objeto de deseo. Por eso es tan común obsesionarse con alguien que no devuelve la atención. No es debilidad emocional, es biología. Durante mis estudios con resonancias magnéticas, vimos que las mismas áreas cerebrales que se activan por el amor romántico también se activan durante el síndrome de abstinencia. Ignorar puede provocar una especie de retiro emocional que el cerebro traduce como pérdida y entonces redobla el esfuerzo por recuperar lo que percibe como esencial. Esa insistencia no es lógica, es neurológica. Entonces, si sientes que mientras más te ignora, más lo deseas, no estás perdiendo el control. Estás experimentando una reacción profundamente humana, intensamente biológica. El problema es que esa intensidad puede llevarte a idealizar, a crear una narrativa donde el silencio parece misterio y el desinterés se convierte en atractivo. Pero esa historia, casi siempre, es una construcción del cerebro. Cuando una persona que te importa guarda silencio, tu cerebro no lo interpreta como neutralidad, lo siente como amenaza. Especialmente si ya has desarrollado apego, el circuito neurológico encargado de regular tus vínculos entra en alerta. Este sistema está profundamente conectado con la oxitocina, la hormona del apego, y con la vasopresina, que también participa en la creación de lazos duraderos. El silencio interrumpe ese flujo y lo que queda es ansiedad. Lo he visto muchas veces en los escáneres cerebrales. Cuando alguien siente que está siendo emocionalmente ignorado, se activan áreas relacionadas con el dolor físico, literalmente. La corteza cingulada anterior, que se enciende cuando sufres una quemadura o un golpe, también se activa cuando la persona que amas no responde tus mensajes. No es drama, es fisiología. Y esto ayuda a entender por qué el silencio duele tanto. Nuestro cerebro social evolucionó para detectar señales de conexión. El apego necesita consistencia. Cuando hay ausencia de respuesta, entra en juego el sistema de detección de errores. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se alejó? ¿Qué cambió? Y con esas preguntas comienza el ciclo de sobreanálisis. No lo haces porque quieras, lo haces porque tu cerebro está tratando de restablecer el equilibrio emocional perdido. Y aquí es donde entra el cortisol, la hormona del estrés. A medida que el silencio se prolonga, los niveles de cortisol aumentan, afectando incluso tu concentración, tu sueño y tu sistema inmune. No es solo que te sientas mal,
es que estás biológicamente afectado por la falta de reciprocidad. El apego, cuando se ve amenazado, genera un estado de alerta continua que el cuerpo no puede sostener por mucho tiempo. Este es el punto ciego de muchas relaciones. Creemos que ignorar es inofensivo, pero en realidad puede desatar una tormenta neuroquímica en la otra persona. Y si estás del otro lado, atrapada en ese torbellino, debes saber que tu malestar tiene una raíz profunda, legítima. Tu cerebro está gritando por una señal de conexión, pero cuando esa señal no llega... Una de las funciones principales de la dopamina es motivarnos a actuar, pero lo curioso es que no se libera solo cuando conseguimos lo que queremos, se libera sobre todo cuando no lo conseguimos, pero sentimos que podemos lograrlo. Esa es la trampa. La falta de reciprocidad no apaga el deseo, lo convierte en una misión, y es ahí donde comienza la obsesión. He estudiado cientos de casos en los que el rechazo parcial o la indiferencia intermitente generan una tormenta dopaminérgica. Tu cerebro, lejos de retirarse, entra en un modo de búsqueda intensa. Cada mensaje no respondido, cada aparición ambigua, cada pequeña dosis de atención se convierte en un disparador. Como si el cerebro dijera, casi lo tengo, solo un poco más. Esto se llama refuerzo intermitente y es uno de los mecanismos más poderosos para crear adicción. Lo usan los casinos, las redes sociales y, sin saberlo, algunas dinámicas amorosas. Es esa imprevisibilidad la que mantiene el sistema de recompensa encendido. Si él responde de vez en cuando, si se muestra interesado en algunos momentos pero no en otros, tu dopamina se dispara y tu pensamiento se nubla. Este circuito es tan potente que puede afectar tu percepción del valor de esa persona. Comienzas a atribuirle características que no necesariamente tiene. Lo conviertes en el único, el ideal, el que no puedo perder, cuando en realidad tu cerebro está simplemente atrapado en un bucle químico. La dopamina no te está diciendo, esto es amor verdadero, te está diciendo, persiste, hay una posibilidad. Y claro, mientras tanto, tu lógica queda en segundo plano. Porque cuando estás bajo el efecto de la dopamina, no estás buscando claridad, estás buscando recompensa. Así es como la falta de reciprocidad, en lugar de liberar, atrapa. Y lo que empezó como un interés normal, se convierte en un foco de pensamiento constante, porque el cerebro, cuando siente que aún puede ganar, no sabe soltar. Cuando hablamos del sistema de recompensa, no estamos hablando de algo abstracto. Es un circuito muy concreto, compuesto por regiones como el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Estas áreas se iluminan, literalmente, cuando deseas algo con intensidad. ¿Y sabes qué las activa más que el amor correspondido? El amor incierto. La indiferencia, en términos neurológicos, es un combustible muy potente. La expectativa de una recompensa, no su obtención, es lo que más activa este sistema. Si sientes que él podría corresponder, pero no lo hace aún, si a veces muestra interés y otras veces te ignora, entonces tu cerebro se mantiene en modo de espera activa, y ese estado es adictivo. Como científicos, lo vemos una y otra vez. La recompensa impredecible sostiene el deseo mucho más que la recompensa constante. Es la misma lógica detrás de ciertos comportamientos compulsivos. No se trata de necesidad emocional, se trata de neurocircuitos que fueron diseñados para cazar, persistir y sobrevivir. El amor romántico activa los mismos mecanismos que la adicción a sustancias. Por eso se vuelve tan difícil desengancharse de alguien que no te responde del todo, pero tampoco te suelta. El problema es que esta activación constante desgasta. Produce euforia, sí, pero también ansiedad, insomnio, falta de concentración. Tu cuerpo comienza a pagar el precio de una recompensa que no llega. Y eso tiene consecuencias reales. Emocionales, sí, pero también físicas. Lo que para otros parece exageración, para ti es una batalla interna entre el deseo y la ausencia. Comprender esto cambia la narrativa. No estás siendo irracional. Estás reaccionando con un cerebro que ha evolucionado para perseguir lo incierto con más fuerza que lo seguro. Y esa activación,
intensa, persistente, agotadora, no se apaga sola. Muchas veces, cuando alguien ignora, no lo hace con maldad ni con estrategia consciente. Pero eso no significa que no tenga un efecto poderoso en quien espera atención. En psicología evolutiva, sabemos que ciertos comportamientos, como la distancia emocional, pueden activar el interés del otro sin que haya una intención directa. El silencio, en este contexto, se convierte en un imán, injusto, pero real. He visto en distintos estudios cómo el desinterés aparente genera una reacción cerebral similar a la competencia. El cerebro empieza a decir, ¿por qué no me elige a mí? ¿Qué tiene esa otra persona que yo no tengo? Y ese tipo de pensamientos alimenta la necesidad de validación. No estás persiguiendo a esa persona, estás persiguiendo tu reflejo en su mirada ausente. Hay quienes, por patronos de apego evitativo, tienden a retirarse emocionalmente justo cuando alguien se acerca. No es manipulación, es defensa. Pero para quien está al otro lado, ese movimiento se interpreta como misterio, atractivo, poder. El que ignora, sin saberlo, se convierte en centro de atención. Y eso distorsiona la dinámica de conexión. El efecto halo entra en juego. Comienzas a asociar la frialdad con superioridad emocional. Crees que quien no te necesita vale más. Y esa asociación es peligrosa porque fortalece vínculos desequilibrados. El que ignora gana poder simbólico mientras tú te despersonalizas tratando de ser suficiente para captar su mirada. Pero no es amor, es reacción química. Por eso digo que muchas personas no ignoran para manipular, pero terminan generando un lazo emocional mucho más fuerte que si fueran atentos. Y tú, al sentirte ignorada, no te das cuenta de que estás atrapada en una danza biológica donde el deseo crece, no por conexión, sino por carencia. Hay algo profundamente humano en desear a quien no nos desea. No es inmadurez, no es debilidad, es un reflejo de cómo funciona nuestro cerebro en relación con el amor. El sistema del deseo romántico no opera con lógica, sino con impulso. No le importa si esa persona te ignora, te rechaza o incluso te daña. Si el circuito está activado, insistirá. Es un mecanismo que fue diseñado para perseverar. Durante mis investigaciones, vi cómo el amor no correspondido activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico, pero también áreas relacionadas con el aprendizaje y la recompensa. Es decir, el cerebro no solo sufre, sino que interpreta la experiencia como una lección en construcción. Y eso refuerza la idea de que vale la pena seguir intentando, aun cuando la realidad diga lo contrario. No es raro que muchas personas se aferren más a una historia cuando ésta se vuelve inalcanzable. Es una ilusión cognitiva impulsada por la dopamina y el deseo de cierre. El cerebro odia lo inconcluso, prefiere imaginar, fantasear, sobreinterpretar antes que aceptar que algo no se va a resolver. Por eso el amor no correspondido puede durar tanto tiempo, porque el cerebro lo convierte en un proyecto inacabado. Y en ese proceso se tiende a idealizar. Se exageran los buenos momentos, se minimizan las ausencias, se justifican las señales contradictorias. La narrativa que se construye no es objetiva, es una historia diseñada por un cerebro que necesita sentido, aunque ese sentido no tenga base en la realidad. Así es como el deseo sobrevive, incluso cuando la reciprocidad ya no existe. Comprender esto no elimina el dolor, pero ofrece una clave esencial. Si tu deseo no se basa en lo que está pasando, sino en lo que tu cerebro espera, entonces puedes comenzar a mirarlo desde otro lugar. Porque sí, el amor es una fuerza poderosa, pero no siempre es una brújula confiable. Si hay una frase que resume todo esto es: el deseo no muere con el rechazo, se alimenta de él. Comenta esa frase si resuena contigo, porque entender cómo reacciona tu cerebro no cambia lo que sientes, pero sí puede darte el poder de no quedarte atrapada ahí para siempre.